Al destierro. Cuando en 1835 entraron los agentes al convento para llevarse a Patrocinio al destierro, se valieron de 1000 mentiras. Les hicieron creer a su madre Dolores y a su hermana Ramona que Patrocinio era víctima de una superchería, que las monjas la estaban atormentando y le hacían las llagas. La madre, que aún alimentaba la idea de ver a su hija fuera del claustro y que se casara, cayó en sus lazos y se puso de parte de sus perseguidores, delatándola ante las autoridades civiles para que la sacaran del convento. Y sus enemigos fueron a prender a la inocente víctima de 24 años. Una gran multitud de gente se presentó ante el convento, convencidos unos de su inocencia y creyendo otros que, aunque las calumnias fueran ciertas, se procedía con gran crueldad. El juez, temeroso, ordenó retirarse y decidió que dentro de la clausura quedase su madre y su hermana hasta que el juez, de acuerdo con el gobierno, decidiera sobre este caso. La humilde víctima llegó a decir: «Madre, usted tenía que ser la que me entregara en manos de mis enemigos». Estuvieron vigilándola 3 días, hasta que llegaron de nuevo los guardias y el juez. La sacaron y la metieron en un coche cerrado con su madre y hermana, al que seguían otros 2 coches con los representantes de las autoridades eclesiásticas y civiles, y la depositaron en una casa particular en la calle Almudena de Madrid. Quedó allí sin defensa alguna en lo humano. Sus hermanas del convento quedaron desconsoladas. Su madre se presentó uno de los días con el joven a quien la había prometido, quien, mostrándole una colección de trajes, joyas y adornos, le dijo que se dejase de monjíos, que quería llevarla a Londres y sería muy feliz y que la comunidad ya no la quería. A la puerta de la casa había un piquete de guardias vigilándola día y noche, quienes aprovecharon alguna ocasión para darle golpes y bofetadas. Por su parte, Dios la cuidó y durante el tiempo que permaneció en esa casa particular no tuvo necesidad alguna corporal y ni durmió ni se acostó, porque la vigilaban en todo momento los guardias. Tampoco pudo ir misa ni comulgar, pero el Señor la confortó, enviándole milagrosamente al doctor Seráfico, San Buenaventura, que varias veces le dio la comunión. También tuvo varios éxtasis y apariciones para su consuelo, algunas veces en presencia y a vista de los guardias. En una ocasión, se movieron ellos a compasión y trataron de liberarla facilitándole los medios, pero ella se negó. Algo especial es que los enemigos le hicieron asistir varias veces a las juntas masónicas para martirizarla, mostrándole los propósitos de su maldad. Ella pudo decir que, si Dios no lo hubiese impedido, habrían matado a todos los sacerdotes y religiosos. Así se lo daban a entender. Ella recordaba que muchas veces durante esos días, había rezado a San Fernando, rey de España, y al Santo Ángel de España. Nombraron a 3 médicos para que le curara las llagas y pudieran declarar que eran falsas y que se las había hecho ella misma. Los 3 firmaron que lograron curar las llagas. Y al día siguiente de firmar, fueron a verla y vieron las vendas llenas de sangre, que saltó con tanta abundancia al quitarlas, que los manchó a ellos mismos como desdiciendo su declaración. El juez le exigió a ella que declarase que las llagas estaban ya curadas, y, al negarse, uno de los centinelas se le acercó y le dio un golpe tan fuerte con la culata del fusil que le causó un vómito de sangre, reduciéndola a un extremo tal que los médicos temieron por su vida. Por último, resolvieron trasladarla al convento de Recogidas, convento de Santa María Magdalena, como si fuera una mujer de anterior mala vida, ubicado en la calle de Hortaleza. En el expediente que entregaba el juez decía que las llagas ya estaban curadas, pero el señor Villanueva, que iba a recibirla en las Recogidas, no quiso recibirla, porque vio que las llagas estaban llenas de sangre. A ese convento de las Recogidas llevaron 2 imágenes, una de la Virgen y otra de la Madre Agreda. Ambas eran de tamaño natural y pesarían entre las 2 unas 10 arrobas, es decir, más de 100 kilos. Sor Patrocinio las recogió una en cada mano y las llevó con paso ligero a donde estaban destinadas dentro del convento. Fue un milagro palpable de la providencia para todos los enemigos. Una de esas recogidas, para hacer penitencia por sus errores, le cobró un odio mortal y cierto día se le tiró al cuello para ahogarla. Todas se alborotaron y la libraron. A raíz de este suceso, el gobierno mandó que la tuvieran en compañía de las religiosas y no con las arrepentidas. El 26 de abril de 1837 salió del convento de las Recogidas y la llevaron al convento de Talavera de la Reina, Toledo, donde permaneció 2 años. Allí enfermó de gravedad por todo lo que sufría lejos de sus hermanas de Madrid y por el mal estado del convento. Le administraron los últimos sacramentos. Salió de la gravedad, pero quedó paralizada en sus miembros. No podía ni moverse, pero después de un tiempo curó milagrosamente.
El vicario eclesiástico pidió al gobierno permiso para trasladarla al convento de las Concepcionistas Calzadas de Torrelaguna, donde estuvo 5 años. Mientras estaba en este convento, cayó gravemente enferma su madre Dolores Capopardo. La llevaron al hospital, donde reconoció los maltratos a su hija Patrocinio y le pidió humildemente perdón. Así murió tranquila y Patrocinio rezó mucho para liberarla del purgatorio. Lo consiguió después de 9 años, como consta por la revelación que recibió la sierva de Dios. Por fin, después de 7 años de destierro, le permitieron volver a su amado convento de Madrid del Caballero de Gracia el 25 de septiembre de 1844. En ese convento vivían en ese momento 4 comunidades reunidas por haber sido expulsadas de sus conventos por el gobierno. Algunas religiosas quisieron hacer una merienda conjunta y determinaron coger muchos de los pajaritos que por la noche se reunían en un árbol. Pero aquella noche no se quedó ningún pájaro en el árbol. Se quedaron en el tejado y asomaban sus cabecitas, mirando hacia abajo, al convento. Patrocinio estaba contenta, viendo a sus protegidos. Todas comprendieron que ella les había mandado que no bajaran al árbol. Y cuando se refería a este caso delante de ella, se reía y decía, pobrecitos, se los querían comer. Por fin, el duque de Medinaceli le cedió el convento de Jesús Nazareno de su propiedad para que se instalara allí la comunidad que había estado en Caballero de Gracia y así estuvieran solas y mejor instaladas. Allí se trasladaron el 26 de junio de 1845. Cuando estuvo en su primer destierro, en el convento de Torrelaguna, como no tenían con qué festejar para la fiesta de San Antonio de Padua, tomó cera alquilada, conviniendo con el cerero que le pagaría lo que gastara y nada más, pero hallaron con asombro que, después de la misa, exposición del Santísimo, sermón y otros actos de culto, las ceras estaban en el mismo estado que antes, pues las habían pesado. Como esto fue tan público, todo el pueblo lo supo y así, cuando en 1856 volvió a ir desterrada a ese convento, las religiosas la recibieron con fervoroso entusiasmo. Amor a los animales, un testigo ocular dice, protegió una liebre que se refugió en sus manos y la acarició. Igual cariño abrigaba también para con los peces, y, si veía alguno de los cogidos vivos, los volvía a echar al agua, advirtiéndoles que no se dejaran coger otra vez. Sería nunca acabar, si en esto continuara cuanto presenciado, pues no ha habido criatura que ella haya visto necesitada, que se haya escondido al calor de su caridad, pues no sufría ver un viviente suyo o ajeno, que si le parecía tenía alguna necesidad, no la aliviara. Y luego añade, no consentía se hiciera daño a ningún animalito, ni que cazaran en la huerta, donde se albergaban innumerables gorriones, parecía que sabían estaban seguros. Lógica en sus sentimientos, como San Francisco, cuya hija espiritual era, no consentía se matase ninguna ave, para su necesidad, aunque para sus monjas lo consentía, pero rogaba que no se lo dijeran, porque lo sentía mucho. Tanta solicitud, interés, protección y cariño, eran finamente correspondidos, nunca jamás le hizo daño ningún animal, al contrario, todos se hallaban seguros y contentos con su reverencia, y parecía tener dominio sobre ellos como señora, pues se venían a sus benditas manos con tal alegría y confianza que parecía tenían entendimiento. En particular las aves, a quien tenía su reverencia predilección. Una vez contó su hermano don Juan Quiroga que, viajando con ella, vieron un enorme lagarto entre unas matas, al parecer dormido, y con grandes precauciones se disponían para matarle, pero ella le dijo, «Huye, animalito», e inmediatamente echó a correr, sin que le pudieran dar alcance. Unos bienhechores regalaron al convento una vaca hermosa y bravía. La madre quiso darse el inocente gusto de verla junto a sí. Mandó al hortelano que se la trajese a la puerta que daba al jardín, y el hortelano se asustó, porque era brava, y tenía por allí el becerrillo. Mas su reverencia instó, y el hombre, no sin mucho miedo, la llevó. La bendita madre la acariciaba, y tomándola de las astas la daba de comer de su mano como si fuera un manso corderillo, y esto, con tanta naturalidad y tan sin darle importancia, que era admirable. Entre las criaturas irracionales, hacían sus delicias los pájaros, eran sus animalitos predilectos, y en su venerable ancianidad constituían su recreación, su encanto y su infantil entretenimiento. Los trataba como San Francisco, y ellos correspondían a su desvelo y cariñosa ternura. En el invierno cuidaba que no faltase comida para los pajaritos, y, cual otro San Isidro, los alimentaba de la mesa del criador, que tiene cuidado de dar alimento a toda criatura en tiempo oportuno. Yo la he visto,
exclama Sor María Isabel de los Remedios, poner en el invierno una buena cantidad de grano para que se sustentaran los pajaritos. El día 10 de septiembre de 1874, había tenido lugar en Bellac, Francia, uno de los episodios más notables que sus biógrafos cuentan. Sor Patrocinio determinó salir de Bellac a Pau. No quiso hacerlo por la población, sino por el huerto, excusando así los encuentros y despedidas. Al propio tiempo echaría una miradita a sus pececitos de la ría, que por la vera del jardín pasaba. Ellos la conocían, y ella también a ellos. Todos los días, provista de miguitas de pan, los visitaba y obsequiaba. Mientras los regalaba y se hartaban, movíanse graciosamente, alegrando y entreteniendo el corazón de su bienhechora. Nunca faltaba compañera a Sor Patrocinio, porque ella lo deseaba y porque todas querían estar a su lado el mayor tiempo que le fuese posible. Cuando iban a vadear la ría, los peces, como si los hubieran llamado con algún especial reclamo o atractivo, se reunieron en gran multitud. Parecía se habían dado cita para despedir a mi venerada madre. Mi amada madre, que los contemplaba llena de gozo, les dijo con mucha gracia: adiós, pececitos, no seáis tontos, no os dejéis coger. Cosa pasmosa, desde aquel día, ni en las redes, ni en el anzuelo, ni en la gran máquina que en el pueblo tenían para pescar, volvió a caer ni un solo pez. Afligidos los infelices pescadores ante esa desgracia, acudieron al párroco para que interpusiese su poderoso valimiento ante Sor Patrocinio, para que revocase su orden, pues quedaban ellos perjudicados y sus hogares en ruinas. Que le ofrecían, agradecidos, toda la primera pesca. Escribió solícito el párroco, y contestó la madre que bueno. Echaron la red de la máquina, en nombre de Sor Patrocinio, al modo que otros 9 pescadores en nombre de Jesús, y solo pescaron un pez grande. El párroco, sorprendido, reflexionó un poco y dijo: como hemos ofrecido que lo que se coja será para las religiosas, no ha querido la madre que caiga en la red más que lo suficiente para la comunidad. Continuaron los peces en su actitud fugitiva, hasta que, compadecida de los necesitados, para quienes fueron creados los peces, compadecida más de los pescadores humildes y sufridos que de los pececillos inquietos, escribió diciendo se dejaran coger como antes. Así sucedió. Almas del purgatorio. Rezaba mucho por las almas del purgatorio. Son innumerables los casos que se cuentan de apariciones de las almas benditas pidiéndole sufragios. Como si fuera su protectora extendía el manto y el hábito, si estaba sentada como para cobijarlas a todas. Que era si verdad lo sabíamos sus hijas por la mucha experiencia que teníamos de las cosas de nuestra amada madre. Muchas almas se le aparecían al ser liberadas de las llamas purificadores del purgatorio, dándole gracias por sus oraciones. Ella supo el momento de la salvación de su madre y la subida al cielo de varias religiosas y del padre de algunas de ellas. En cuanto moría una religiosa o un familiar de ella, la encomendaba y hacía penitencia por ella.